doctora Diana, ¿es bueno para mis cuerdas vocales o no? Para el nada. famoso carraspeo. No, ese carraspeo no es adecuado para las cuerdas vocales. Y uno lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo y de manera muy inconsciente, pero realmente no está bien hacerlo. Incluso peor aún para quienes dependemos, todos dependemos de la voz en diferentes profesiones, unas más que otras. La mía, por ejemplo, es una de esas que la utiliza muchísimo. ¿Y por qué empezamos con el carraspeo? Que prometo no hacerlo más durante el programa por lo menos. Porque hoy vamos a hablar de las cuerdas vocales, con V, no bucales. Se confunde mucho, doctora Diana, vocales y bucales, porque son vocales. Claro, sí, se confunde muchísimo, porque realmente la gente piensa que es bucales de boca, pero estamos hablando de vocales, de producción de vocales de la voz. De vocales de la voz. Les presento a la doctora Diana Isabel García. Ella es médica otorrinolaringóloga, trabaja en la clínica Laringología Integral en la Torre Médica Ciudad del Río. Vino con otra colega y vamos a aprender a cuidar nuestras cuerdas vocales, vamos a conocerlas, porque vamos a saber si en realidad sí tienen forma de cuerdas, vamos a saber de qué colorcitos son, vamos a saber cómo prevenir problemas justamente de las cuerdas vocales, vamos a saber cuáles son las alternativas de tratamiento que existen en nuestro medio para superar esos problemas que pueden ser muy discapacitantes. Las cuerdas vocales se pueden enfermar del todo y quedarnos sin voz. Sí, se pueden enfermar del todo, pueden sufrir enfermedades bastante graves e incluso perder uno la voz. Perfecto. Adelante, tenemos aquí con nosotros a Adriana Saldarriaga. Ella justamente ha pasado por las manos de estas especialistas y tiene un testimonio de superación muy bonito con relación a las cuerdas vocales, porque incluso cuando a mí me dan el teléfono, el contacto de la paciente, yo le decía a Diana, yo esperaba, ¿cierto?, es escuchar al otro lado del teléfono una voz ronca o que al menos pues denotar algún tipo de dificultad al hablar, y nada hay. Y según entiendo, Adriana, y bienvenida, es porque has hecho un tratamiento muy juicioso y muy profesional de tus cuerdas vocales. Sí, un tratamiento muy largo, doloroso, agotador, pero salimos al otro lado súper bien. Ah, bueno, gracias a Dios. Bienvenidos nuestros televidentes, qué rico estar con ustedes, que si el sereno afecta la voz, que si carraspear, que si toser, que cómo me cuido las cuerdas vocales en el día a día. Esas son las preguntas que ustedes me imagino que pueden hacerle a nuestra especialista, otorrinolaringóloga, y más adelante a nuestra invitada fonoaudióloga, que también estará con nosotros. 305-316-6560 es nuestro WhatsApp, que está dispuesto ahí listico para sus mensajes de texto. Recordemos, si hago campaña este año, la idea es que en estos programas en directo no nos envíen mensajes de audio de voz, porque por ser en directo es muy complicado pues escuchar el mensaje antes de pasarlo, entonces que todas las inquietudes que tengan sean texteadas, ¿vale? No con mensajes de voz. Y vamos, doctora Diana, con esta primera pregunta que las invito a que la veamos acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Félix Machado y quisiera saber cómo funcionan las cuerdas vocales. Vea, y eso de la bufanda me gusta. Ahorita le pregunto qué tan indicado es que si cuando nos ponemos bufandas si estamos cuidando las cuerdas vocales. Para nuestra clase con la doctora Diana Isabel García, otorrinolaringóloga invitada, empecemos, si le parece, doctora, y vamos a mostrar la imagen en ese ordencito que tenemos, Daniel, del aparato fonador, porque tengo entendido entonces que las cuerdas vocales hacen parte de esa gran familia. Adelante, doctora. Perfecto, eso es un concepto bien interesante, porque no es las cuerdas vocales el único que van a ejercer la voz, sino que es todo un complejo. Empezando pues desde el cerebro, que va a ser lo más importante, va a ser uno de los componentes esenciales. Y obviamente tenemos, aquí vamos a ver pues este gráfico que estamos viendo aquí, vamos a ver la laringe que está en esta zona de acá, y ahí están ubicadas las cuerdas vocales. La laringe es la garganta, ¿cierto? La laringe es lo que la gente popularmente llama la garganta. Esa laringe se va a comunicar con la tráquea, aquí tenemos los pulmones, el diafragma, todos los músculos que están aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que el aire es lo fundamental aquí para la producción de la voz. Perfecto. Entonces toda esta zona, que es la que va a llevar el aire hacia las cuerdas vocales, que van a ponerse en vibración, y luego, porque enseguida lo vamos a mirar en otro gráfico, pero las cuerdas vocales simplemente van a generar un sonido que se llama sonido fundamental, y de aquí ya van a ser modificadas por todas estas estructuras. Entonces, por la faringe, por la cavidad oral, por la lengua, por la nariz, por los senos paranasales. Por eso, digamos, por ejemplo, un cantante o un profesional de la voz, cuando tiene gripa, la voz suena diferente, ¿cierto? Perfecto. Sigamos ahora con la siguiente imagen. Vamos con las partes de las cuerdas vocales.
Bueno, entonces estamos viendo una laringe desde arriba, ¿cierto? ¿Cuáles Sí. son las cuerdas vocales? Son estas dos que estamos viendo acá, que están aquí cerradas y aquí están abiertas. ¿Son solo 2 o son 4? Tenemos dos cuerdas vocales que son las verdaderas y las otras se llaman cuerdas vocales falsas, que son las que están por encima. Y cuando estamos hablando, lo que estamos haciendo es siempre tener una posición cerrada. Las cuerdas vocales siempre están cerradas durante la fonación. Como lo durante la vemos voz, en este Como la gráfico. vemos acá. Y esa es una posición que se llama respiratoria. Perfecto, entonces ahí está. Sigamos entonces con la siguiente imagen, una imagen similar. Una imagen similar y aquí ya vemos mucho mejor. Esto ya es para adelante, aquí estamos viendo las cuerdas vocales falsas y estas son las verdaderas que ahorita mencionabas. ¿Cuál es el color? El color es más o menos un blanquito, un blanco nacarado, se deben ver así. Y no son como una tira como uno pensaría, sino que tienen un cuerpo y tienen una forma mayor, más o menos 1 centímetro de grosor tiene una cuerda vocal. Entonces ahora que estoy hablando, mis cuerdas vocales deben estar cerradas. Están cerradas y lo que pasa es que ella tiene una capa, que es una capa superficial, que es la que vibra. Y lo que generalmente escuchamos es la vibración. Y ese cerrar o abrir, por ejemplo, si hablo más duro, si grito, ¿cambia en algo lo que está sucediendo aquí en mis cuerdas vocales? Sí, va a generar mayor presión de aire, que es lo que va a modificar el tono de la voz y se va a poner de mayor o menor volumen. Perfecto. Vamos con las otras imágenes que nos muestran un poquito, ya adelantándonos algunas de las patologías que se pueden presentar en nuestras cuerdas vocales, los famosos pólipos. Los famosos pólipos. Bueno, aquí estamos viendo la laringe normal, entonces aquí estamos viendo ya una lesión. Esas lesiones se llaman lesiones fonotraumáticas. ¿Qué significa eso? Que por hacer malos esfuerzos de la voz pueden resultar estas lesiones. Entonces, al generarse, ¿qué pasa? Como no hay un cierre adecuado de los pliegues vocales, se escapa el aire y es lo que escuchamos como áspero, como el ronquido, que es lo que la gente llama me siento ronco. Esos son los pólipos. ¿Y los nódulos? Los nódulos también es otra alteración de la voz. Es muy común, por ejemplo, en los profesionales de la voz, cuando no hay una técnica vocal adecuada, en los cantantes, en los profesores, es una patología muy, muy común, que afortunadamente no requiere manejos quirúrgicos en la mayoría de los casos. Pero ahí vemos que están ahí y pasa lo mismo, no deja pasar el aire adecuadamente o no se cierran, entonces se escapa el aire y genera la alteración. Y finalmente los granulomas. Los granulomas es otra alteración, que ya sí es una, más que disfonía, puede generar más sensación de cuerpo extraño, entonces la necesidad de estar carraspeando y puede haber tos, por ejemplo, en algunos pacientes. Diana, cuando carraspeo, justamente, ¿qué le pasa a mis cuerditas vocales? Se van a muy fuerte a juntar unas con otras en puntos que de pronto son inadecuados, generando como unos puntos de apoyo que no son buenos, entonces puede generarse nódulos o puede generarse granulomas, por ejemplo. Perfecto, Muchas gracias por esta inducción al mundo de las cuerdas vocales. ¿Qué fue lo que pasó en tu laringe, Adriana? ¿Cuál es tu historia? A mí me diagnosticaron cáncer en la tiroides. Nos demoramos un poquito para hacer la cirugía por diversas razones. Que está por acá cerquita, ¿no? Sí. Y cuando fue el momento de la cirugía, se dieron cuenta que la masita estaba pegada a las cuerdas. Entonces el médico tuvo que manipular mucho la cuerda para poder sacar toda la masita. Y cuando salí de la cirugía salí sin voz. Sí. Tremenda novedad. Sí, fue una cosa que yo no me esperaba, que no estaba preparada para ello. Afónica del todo, sin voz del todo. Estaba sin voz. Te dijeron cuál era la alternativa, te dijeron vas a recuperar tu voz, te dijeron, te recomendaron qué hacer con respecto a eso. Pues lo primero que me mandaron fue donde la fonoaudióloga, me mandaron donde psicólogo, porque es que quedarse sin voz, uno no la valora mucho, pero cuando se da cuenta que no la tiene, es un golpe muy duro. Durísimo. Y el médico sí tenía como muy mal pronóstico, porque él decía, efectivamente, manipulé demasiado la cuerda, no la tuve que cortar, pero la manipuló demasiado, entonces que ya no iba a quedar hablando bien. Me decía, ya nunca más vas a quedar hablando bien. Esa fue la conclusión del diagnóstico. Sí. Dios mío, ¿y entonces, Adriana? Yo me encontré con un ángel maravilloso, que es la fonoaudióloga. Me ayudó impresionante a tal punto que mira, todo un milagro de Dios, estoy hablando bien. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, no fue una cosa de un día para otro, fue un proceso largo, penoso para mí, para mi familia, pero todo se dio de la mejor manera. Listo. Más adelante seguiremos hablando con Adriana, conociendo más al detalle este tipo de asuntos. Hay un examen que es bien importante para hacer un diagnóstico de cómo están las cuerdas vocales, el que hicimos con Carolina
Rendón, tu compañera otorrino. Antes de ver la notica, cuéntanos en qué consiste ese examen y cómo es que se llama. Se llama videoestroboscopia laringea. Es esencial, es muy importante para poder ver las cuerdas vocales. Lo fundamental para uno saber cómo funcionan es verlas. Y con este examen lo que podemos hacer es ver los patrones o ver cómo vibran, que es la esencia del examen. Entonces es un examen que pues, puede ser un poco molesto, pero no es un examen doloroso, que ya lo vamos a ver, que se hace pues, a través de la boca con un lente y se emiten ciertos sonidos para poder ver cómo se encuentran esas cuerdas. Pues vamos a conocer el examen. Videoestroboscopia laringea. Es que yo no soy capaz. Videoestroboscopia laringea con la otorrinolaringóloga, compañera de ellas, Carolina Rendón. Veámoslo aquí. Hola, hoy en Sana que Sana vamos a hablar acerca de la estroboscopia laringea, un examen endoscópico de la laringe que nos permite evaluar de manera detallada la anatomía y funcionamiento de la laringe, específicamente de las cuerdas vocales. Para la realización del examen, el paciente debe estar en una posición cómoda. El otorrinolaringólogo utiliza una luz, como están viendo en este momento. Vamos a proceder a la anestesia tópica local porque, como el procedimiento se realiza con un endoscopio que va a través de la cavidad oral, hay algunos pacientes que tienen sensibilidad, les da náuseas y la idea es que el examen sea lo más tranquilo posible. Una vez ha hecho efecto la anestesia tópica, procedemos a la realización del procedimiento para el cual utilizaremos este instrumento, que es un endoscopio. Primero, explicamos al paciente cuál es la posición que debe utilizar. La posición adecuada es inclinado con sus codos sobre las rodillas, con su cabeza hacia adelante. Posteriormente, se toma la lengua del paciente con mucha suavidad y vamos a introducir el endoscopio a través de la cavidad oral solamente hasta donde empieza la lengua. Este examen es importante no solo para las personas que tienen algún síntoma tipo disfonía, por ejemplo, sino también para personas que trabajan con su voz, profesionales de la voz como cantantes, locutores y todo aquel que se dedique al uso de su voz. Esta evaluación inicial es sin la luz estroboscópica, es con la luz normal. Ahora procedemos a la colocación en el cuello del paciente de un diafragma que nos va a permitir entonces hacer el examen con luz estroboscópica. Y con esto terminamos nuestro examen. Ya posteriormente seguirá el análisis por parte del otorrinolaringólogo de las imágenes para poder dictaminar o hacer un diagnóstico. Entonces, Diana, esa es como la hoja de ruta para empezar el proceso y para hacer un diagnóstico. Sí, y no solo diagnóstico, como lo decía la doctora Carolina, sino que uno le recomienda a los profesionales de la voz, a los cantantes, a los locutores, que tengan un examen de estos iniciales, o por lo menos una vez al año, para mirar cómo está su elemento de trabajo. Así cuando vas a aprender a tocar guitarra, te enseñan qué es una guitarra. Igualmente un cantante, un profesional de la voz debería conocer su órgano fonador. Oye, usted quería que entrenos, ¿qué le pasó a Shakira? Shakira, pues si escuchamos la voz de Shakira, Shakira hace bastante esfuerzo con su voz, tiene una voz bastante particular. Ajá. Y en esos esfuerzos pues tuvo una hemorragia. Eso lo llaman falsetes, algo así, pues que finge un poco la voz, finge, esa no es la palabra, pero que no es su voz como natural al cantar, sino que le mete pues unos efectos y eso fuerza un poquito las cuerdas.
El falsete realmente es poner una voz mucho más aguda, ¿cierto? Okay. Eso se llama impostar, lo que estás diciendo, que es poner una voz diferente. Eso, impostar. Perfecto, puede ser eso. Fue una hemorragia, es que las cuerdas vocales pueden sufrir una hemorragia. Sí, ellas tienen unos vasos que son los que las nutren y a veces pueden producirse alteraciones en esos vasos y producirse una hemorragia. Por ejemplo, cuando van al estadio es frecuente que uno encuentre, después de gritar los goles, puede aparecer hemorragias allí. Muy bien, tenemos una pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que es el 305-316-6560 y que ahí esperamos sus mensajes de texto. Buenos días. Hace algunos días, vengo notando que al hablar por largo rato o en un tono más alto del normal, se me distorsiona la voz. Algo así como si se me destemplaran las cuerdas vocales. ¿Debo consultar por esto entonces? ¿Hablar por largo rato o hablar más duro? ¿Qué le decimos, Diana? Pues yo pienso que sí debe consultar para mirar, primero pues habría que saber cuál es el trabajo que tiene ella, pues o cuál es su función. Y también es importante pues saber si está generando alguna alteración y ver qué es lo que tiene para mejorar de pronto algunas técnicas de su voz. Cuando una persona nota, porque yo pienso que hay personas que son más o somos más propensas a estar ronquitas, a tener esos problemas, justamente como decía el televidente, cuando hablamos más duro, cuando hablamos muchísimo. Cuando una persona recurrentemente se le presentan este tipo de situaciones y no le presta atención, es un error porque de pronto se le puede exacerbar o crearse algo crónico en sus cuerdas vocales, no prestarle atención a ese tipo de ronqueritas como lo llamamos. Sí, claro, puede generarse lesiones como la que vimos los pólipos o los nódulos en un momento dado, pueden generarse por un uso inadecuado. Perfecto. Viviana, un abrazo para ti. Ella nos pregunta, cuando tienes gripa y estornudas, ¿se pueden dañar las cuerdas vocales? VO, mi querida Viviana, para que aprendamos todos. ¿Se pueden dañar? No, realmente con un estornudo no hay evidencia de que se dañen las cuerdas vocales. Solo que cuando hay de pronto un proceso gripal y hay alguna afección de la laringe, pues preferiría uno evitar el uso de la voz, entonces un reposo de la voz adecuado, pero no tiene nada de malo estornudar. Perfecto, en esta primera parte entonces hicimos como un contexto de lo que son las cuerdas vocales, cómo funcionan, las conocimos de cerquita, pero nos metimos en el cuellito de la paciente, en la laringe de la paciente para conocerlas. Y vamos a llegar ahora a la parte en la que vamos a hablar de alternativas y de higiene, por decirlo así, de estas cuerdas vocales. Y me voy a robar a Adriana en un ratico para pasarnos para el audio ya a nuestra sección Noticias Sana que Sana. Adelante, mi niña. Nos pasamos entonces del ladito del 6 y doña Diana nos espera un ratico. Les presento a Olga Bedoya, ella es fonoaudióloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchas gracias. Qué rico estar contigo acá para aprender y además que este casito, pues yo te digo que cuando hablé con Adriana le faltó prenderle velitas a Olga porque me dijo, no, yo en manos de esa mujer, mire mi ángel, logré recuperar. ¿Qué nos cuentas del caso de Adriana, mi querida Olga? Bueno, primero que todo, es un caso muy interesante, fue difícil, fue un proceso largo, no solamente en la técnica, en cuanto a lo que había que hacer como ejercicios, sino como en lo que impacta en la vida de una persona, que no solamente es, bueno, hable y ya, sino lo que implica en su vida de todos los días, familiar, profesional, social, salir a la calle, comprar algo en una farmacia, en un mercado. Entonces, yo trato como de proyectarme mucho en el día a día de las personas y en ese sentido yo, en el caso de Adriana fue muy difícil porque llegó afónica, completamente sin voz. Y entonces algo importante que siempre tengo en cuenta cuando tengo el paciente desde el primer día es tratarle de explicar en qué va a consistir el enfoque de la rehabilitación y tratar como de engancharme y venderle la idea de que es un trabajo en conjunto. Yo creo que te lo logré transmitir, es difícil, no es como una inyección, una pastilla que uno dice me tomo Doris y bueno, y al otro día ya, o a los 5 minutos ya no tengo el dolor de cabeza o se me pasa la fiebre. Esto es un proceso largo, yo les digo a todos, es un curso intensivo de paciencia, porque el efecto, el proceso, el proceso es largo, el resultado es a muy largo plazo. Es como una fisioterapia en la rodilla o en cualquier articulación que requiere su tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste en el proceso para recuperar esa voz que tienes tan bonita
¿Y cuánto le dedicabas? ¿Una vez a la semana? ¿Cómo era eso? Pues nos veíamos con Olguita más o menos cada semana o cada 15 días, pero el trabajo era de todos los días había que hacerlo, extenuante, primero porque yo soy profe y me cuido la voz, obviamente porque también es mi instrumento, pero realmente no hay una conciencia real de todo lo que puede suceder si no tienes voz. La respiración, yo decía, Dios mío, cómo es tan importante la respiración y centrarme en la respiración, los movimientos de la lengua. Yo decía, pero ¿cómo pues esto va a hacer que...? Hay muchos ejercicios que uno dice, ¿cómo esto va a ayudar a que yo hable mejor? Y que son dolorosos y fatigan, pero que se da uno cuenta que cada cosita que hace, que cada cosita que te dicen es importante para la recuperación total de la voz. Entonces, ejercicios en esta fisioterapia de cuerdas vocales, ¿era asuntos de la lengua, asuntos de la respiración, ejercicios relacionados con eso, con qué más? Mucho ejercicio de la respiración, yo creo que fue lo fundamental. De la lengua, habían ejercicios, empezamos y nos lo explicaban desde el principio con ejercicios muy básicos, como yo creo que es como lo que hacen los niños, y empezamos a subir el grado de dificultad hasta poder hablar como estoy hablando en este momento, porque es muy complicado uno salir y que no te escuchen. Mi esposo, por ejemplo, me decía, me siento súper impotente porque no te escucho. ¿Por teléfono, por ejemplo? Ah, no. Por lo menos en persona, pues se pueden, ¿cierto? Ni siquiera en persona, o salir a espacios. Yo le decía a Olguita, no me provoca salir de mi casa porque nadie me escucha afuera. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que uno haciendo su mejor esfuerzo y no te escucha. ¿Cuánto duró ese proceso de recuperación? Pues más o menos 8 meses, porque estuve un tiempo sin la terapia por el proceso del yodo que me hicieron, entonces estuve recluida 21 días además encerrada, sin poder hablar, ni por teléfono. Dios mío, chateando todo. Perdemos la esencia las mujeres sin poder hablar, ¿cierto? Como que se le salen las palabras. 8 meses, si ella no hubiera sido juiciosa y adherente a su tratamiento, a su terapia, de pronto habría recuperado algo de voz, pero mínimo, y habría quedado con secuelas, mínimo, o no habría recuperado. Mínimo, no sería tan funcional. En este momento yo creo que ella ya vive una vida relativamente muy parecida a la que tenía antes de la cirugía, antes de presentar el problema, y eso es lo que buscamos, que sea buscar la mayor funcionalidad posible con los resultados que tengamos en el caso de ella posquirúrgico, ¿cierto? Hay personas que tienen dificultades para hablar o se les afectan las cuerdas vocales y no necesariamente ha sido por un problema secundario en la cirugía, sino por un mal uso de la voz, por un abuso vocal. ¿Cómo usamos mal la voz o cómo usamos bien, como me lo quiera decir? Hablemos de factores de riesgo para problemas en las cuerdas vocales e higiene de esa voz para prevenir ese tipo de situaciones, Olga. Listo. Antesitos de hablar de los factores de riesgo, yo sí quisiera hacer como un énfasis importante en recordar que nosotros damos por hecho hablar. Uno nace y arranca llorando y la voz empieza a sonar y uno se está escuchando desde que están haciendo, normalmente, para la mayoría de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros oímos que viene alguien, no lo vemos, pero lo estamos escuchando, uno mismo identifica, viene fulanito de tal, viene tal persona. Ese es un sello personal, es la impronta que tenemos nosotros. ¿Eso de qué depende? Las características de nuestra voz, de lo largo que sean las cuerdas, la longitud, de la tensión que tengan. Entonces, de eso va a depender también cómo va a salir esa voz, la calidad de esa voz. ¿Qué factores de riesgo van a influir en esa calidad de la voz? Puede ser una persona que esté permanentemente aclarando o carraspeando, pues como vulgarmente popularmente pues decimos, cuando hay personas que hablan por tiempo prolongado, porque por su desempeño profesional tienen que estar hablando, como son profesoras que se dedican a la docencia, asesores comerciales, sacerdotes, conferencistas, cantantes, personas que usan mala técnica vocal al cantar. Otro aspecto, por ejemplo, puede ser personas que están expuestas al humo del cigarrillo, al humo nocivo, o porque son fumadores pasivos, o porque están en un ambiente laboral o pues en la calle que está contaminado, o también personas que consumen alto nivel de cafeína y licor. ¿El reflujo gastroesofágico también puede afectar?
El reflujo está muy asociado. A la consulta llegan muchas personas que presentan tos crónica. Tos crónica pasan por un recorrido de neumólogo, gastroenterólogo, otorrino, internista y después dicen, no, es que el problema es cuando estoy comiendo y me estoy ahogando y estoy con tos persistente y es una tos seca. Es más, hay que ponerle ojo también cuando están diciendo, me despierto por la noche ahogada y es una sensación de taco, como una flema. Y ahí hay que hay que revisar muy bien para llegar a un diagnóstico diferencial muy puntual, porque muchas veces el problema no es ni de las cuerdas vocales, que puede afectar más adelante las cuerdas por irritación, pero el problema es del reflujo, el alimento, los ácidos que me están quemando, irritando toda la mucosa, y empiezo a toser, ya después, y el síntoma más común que llega al consultorio es ronquera, se me va la voz, me canso al hablar, me fatigo, me falta el aire y hacen como el gesto de que se están ahogando y no, el problema no es directamente en las cuerdas vocales. Perfecto, yo creo que la siguiente pregunta es para ti, Olga, veamos. Mi nombre es Johan y me podrían indicar si el frío y el sereno pueden afectar las cuerdas vocales. De pronto esto del frío y el sereno nos permite introducirnos en esto de la higiene bucal. El frío y el sereno, ahorita veíamos a una de las personas que nos hizo pregunta con una bufanda. ¿El frío, el famoso sereno, afectan las cuerdas vocales? Puede afectar y es importante pensar en que si yo tengo más predisposición a la alergia, a la congestión nasal, voy a hacer un sobreesfuerzo vocal. Y eso es como un círculo vicioso. Entre más dificultad siento para hablar, me siento como que algo está tapado, como que no sale, como que la voz está encajonada, entonces hago un sobreesfuerzo. Ese sobreesfuerzo me puede llevar a afectar las cuerdas vocales. Como veíamos ahorita con la doctora Diana, la vibración de las cuerdas debe ser parejita, debe ser estable, y cuando hay congestión, cuando hay sobreesfuerzo, los músculos están tan tensionados, no funciona. Ahorita con Adriana decíamos que un factor importante era la respiración. No solamente la respiración, sino también tener la musculatura del cuello posterior y anterior de determinada forma, no tan tensionada, porque si está tan tensionado, la voz, las cuerdas no me van a vibrar de la mejor manera y voy a hacer un sobreesfuerzo. Cuando hay exposición tanto al frío prolongado o al aire acondicionado o a un ventilador, se me va a resecar la mucosa. Esa resequedad va a afectar esa vibración de las cuerdas vocales. Ya seguiremos hablando con Olga, quien le pido que se quede con nosotros, y a Adriana darle las gracias porque finalmente su misión hoy en Sana que Sana era darle esperanza a aquellos que de pronto post cirugía o cualquier otra situación están sin voz. Mensajito final para nuestros televidentes con relación a este tema. ¿Se puede volver a tener voz? Obvio. Claro que sí, claro que sí. Lo que hay que hacer es muy perseverante, constante y muy dedicado, porque como es un proceso tan largo, muchas personas tiran la toalla y dicen, no, esto no va para ninguna parte. Pero con la constancia y el saber que el cuidado que yo tenga de mi voz, voy a poder volver a hablar normalmente. La última preguntita, ¿cómo te cuidas la voz hoy en día? ¿En qué aspectos de tu vida cotidiana te cuidas tu voz? Pues lo de la respiración a mí me quedó absolutamente interiorizado, sí. Entonces pongo mucho cuidado como en el aspecto de la respiración, y mi tono de voz, pues ves que no es muy fuerte. Es perfecto, es un término medio suave, muy sabroso. Sí. Entonces te cuidas de no hablar muy duro. Además sí, no soy pues capaz todavía muy bien de hablar muy duro, pero este es mi tono de voz perfecto, pienso yo. Y suena muy bien. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Seguiremos con la doctora Olga Bedoya, fonoaudióloga, y con Diana Isabel García, otorrinolaringóloga, resolviendo sus inquietudes sobre el cuidado de estas que está por aquí adentro de la laringe, de la garganta. Se llaman cuerdas vocales. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo hoy en Sana que Sana sobre las cuerdas vocales. Aquí una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Las cuerdas vocales hacen parte del aparato fonador, el cual está conformado además por la cavidad bucal, los labios, la lengua, la laringe y la cavidad nasofaríngea. Las cuerdas vocales son unas membranas replegadas ubicadas en la garganta, en la parte superior de la tráquea. Y seguimos hablando con nuestras invitadas y tenemos dos mensajes en nuestra línea de WhatsApp que vamos a ver en este momento. Recuerden que es el 305-316-6560. Muy buenos días. Aquí va la pregunta.
¿Por qué será que cuando estoy en algún lugar con ruido no puedo hablar con alguien y hacerme escuchar? Porque el esfuerzo que tengo que hacer es demasiado, al punto que siento como si mi cara se fuera a reventar. Si estoy en una discoteca no puedo ni intentar cantar porque de verdad no puedo. Desde Manizales, un abrazo muy, muy grande a Doña Ruby. Diana, ¿qué le podemos decir? Olga, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente manizalita? Bueno, importante esa apreciación, porque sería para esa persona, Ruby, sería muy bueno consultar. De pronto está haciendo tiene una técnica inadecuada en su parte fonatoria, entonces sería importante ver que no tenga ninguna alteración estructural, pero parece más que fuera algo de la técnica vocal, entonces ahí sería importante consultar. Perfecto. Vamos ahora con esta pregunta. Buenos días, muy buenos días para ti. A mí me pasa que cuando estoy dormida siento que se me cierra la garganta como si estuviera anestesiada. No puedo tragar saliva, me pica, me da tos. ¿Es normal sentir eso, Olga? No, no es normal y es un signo importante para consultar, es un signo de alarma porque cuando estamos tosiendo es un mecanismo de defensa, el organismo siente que algo no está pasando por donde debe pasar, por donde se supone que solamente debe pasar el aire, entonces es importante consultar. El hecho de estar tosiendo me está a mí de pronto dando a entender que puede haber un posible reflujo, me puede estar quemando la mucosa, entonces las cuerdas vocales se pueden irritar y bueno, hay personas que logran toser y se defienden y aclaran en ese momento, pero hay otras personas que ni siquiera logran toser con fuerza efectiva y se pueden broncoaspirar, entonces en ese caso sí conviene consultar. Perfecto. Buenos días, las saludan a ustedes, a las doctoras. Buenos días. Muy bien. Doña Luz Estela, un abrazo para usted. Tengo un diagnóstico de rinitis alérgica aguda y muy seguido se me pone la voz más ronca, grave, sin motivo alguno. ¿Será que los ejercicios de respiración me pueden ayudar para mejorar? Nos pueden enseñar cómo hacerlo, vea, esta sí sabe cómo es que es. Luz Estela, un abrazo para ti. ¿Qué podríamos decirle, Diana? Muy interesante también esa pregunta porque ahorita lo veíamos, el aparato fonador, uno de sus partes fundamentales es la nariz y los senos paranasales. Y si no tienen un buen control de las enfermedades, entonces la voz se puede ver alterada, incluso la misma laringe puede sufrir alergias. Entonces sería muy importante consultar y los ejercicios respiratorios para todos nos vendrían muy bien. Yo creo que ahí la técnica sí es mucho más eficiente con nuestra fonoaudióloga, ella sí nos puede indicar cómo hacer esos ejercicios. Y eso tiene que ver, y se la ligo, Olga, ahorita cuando nos escribía la televidente frente a estar en sitios con mucho ruido, no ser capaz de hablar, decía Diana, es que de pronto no tiene una técnica vocal adecuada. Esta respuesta que vas a decir puede ligarse a eso de qué es una técnica vocal y cómo adopto yo una buena técnica vocal. Sí, tiene mucha relación, pero primero que todo hay que aclarar, si yo puedo hacer ejercicios y puedo hacer las miles de maromas posibles, pero si no tengo el control de la enfermedad de base, la causa que me está originando esa dificultad, no voy a hacer nada. Debe ser un trabajo en equipo y siempre relacionado. Primero, con otorrino, tratar la enfermedad de base, si es una reacción alérgica, si es o algo estructural que me esté afectando la vibración de las cuerdas. Y también hacer un enfoque, un trabajo integral que tiene que tener en cuenta ejercicios de respiración y también hay que mirar muy bien cómo está toda la musculatura del cuello, de la cabeza y el cuello. Si hay tensión muscular, la voz va a salir afectada, va a salir alterada. O es como cuando llamamos, es que se me destempla la voz, o cuando estamos viendo una persona que va a hablar y hace tanto esfuerzo que se brota y a uno hasta le da impresión porque hacen un esfuerzo grandísimo. La pregunta de la discoteca la quiero ligar aquí en este momento, me parece pertinente. Hay formas, hay técnicas para impostar la voz, para proyectarla sin lastimar las cuerdas vocales y no es gritar. Hay que combinar ejercicios de respiración con apoyo abdominal y hay formas de enseñar a las personas que trabajan, por ejemplo, como conferencistas, que tienen que hablar en espacios abiertos. Enséñeme a mí que soy periodista. Una técnica de respiración, algunita. Mi querida televidente, en el programa pues no podríamos enseñártelas todas, pero alguna técnica de respiración que nos pueda ayudar a hablar mejor, sin afectarnos. Algo que es básico, estos ejercicios no tienen nada de misterioso, nada de difícil, son cosas muy sencillas, lo importante es hacerlo conscientemente. Todavía nos han dicho que respiremos
Y subamos los brazos y levantemos, y esa es una forma, pues uno sí respira y entra el aire, pero no es una respiración profunda, es superficial y no es suficiente el aire que entra como para que salga con fuerza y haga que las cuerdas vocales puedan vibrar. Entonces es un ejercicio que me ha servido mucho y los pacientes lo aprenden con facilidad. A mí me encantan las analogías y yo les enseño que es como simulando subiendo una montaña, entonces mientras voy subiendo en 4 tiempos voy respirando, pero la fuerza, el apoyo lo hago desde el abdomen. No porque el aire se vaya para el abdomen, el aire se va para los pulmones, pero la contracción del abdomen es la que me va a ayudar a mí a disparar el aire, como los voladores de diciembre. Así en espontáneo les digo yo, con fuerza, para que se imaginen, para que visualicen que el aire es el que debe subir con fuerza. Entonces, respiramos, subiendo la montañita, hacemos 5, hagámoslo, hagámoslo en este momento. Usted también. Pongámonos la mano aquí para que tengamos como esa propiocepción en el abdomen. Entonces, respiramos, empezamos inflando como eso, inflando el abdomen mientras vamos respirando, llegamos después de 4 o 5 segundos, hacemos un ratico de apnea, o sea, aguantamos la respiración, 5 segunditos y luego lo botamos, lo expulsamos, desinflando despacio. En ese momento, ¿qué estamos haciendo? Que el aire entre a los pulmones, luego con la contracción del abdomen suba con fuerza y el aire con fuerza es el que va a ayudar a que la vibración de las cuerdas sea el adecuado y con el concurso y la participación de todos los músculos que tenemos para que las cuerdas vibren de una manera adecuada, logramos que esa voz salga proyectada. También hay que hacer trabajos de resonancia, que es todo lo que tiene que ver con todas las cavidades óseas que tenemos aquí. El aire va retumbando y va a salir mucho mejor. Entonces, el proceso de rehabilitación, lo que nosotros trabajamos es integral, relajación de musculatura del cuello, el patrón de respiración abdominal y ya técnicas propias de la voz. Perfecto. Vamos con otro mensajito. Muchas gracias a esta televidente desde Pereira, doña Alicia, muchas gracias. Nos cuenta doña Alicia: por alteración de la tiroides me dieron yodo reactivo. ¿El yodo puede afectar las cuerdas vocales? ¿Cuáles son los pro y los contra de tomar líquidos fríos o calientes? ¿Qué tanto perjudican esto a nuestras cuerdas? 2 en 1, doña Alicia. Un abrazo muy grande para usted desde Pereira. Cuéntanos, Diana. Bueno, realmente el yodo puede generar una lesión muy transitoria en las cuerdas vocales. Pienso que más sería la cirugía de la tiroides, y ahí quiero hacer una precisión con algo, y es que la cirugía de la tiroides no va a tocar las cuerdas vocales. Lo que pasa es que el nervio que le da la movilidad a las cuerdas vocales está muy cercano a la tiroides. Entonces es en esas resecciones de la tiroides donde se pueden lesionar ese nervio, que puede ser una lesión completa o una lesión que se recupere. En relación al frío y el calor, creo que iba a tener controversia con Olguita, porque no hay evidencia. ¿Con Olguita la buena o Olguita la mala? Olguita la mala. Ah, ok. No hay evidencia científica que muestre que tomar líquido frío o caliente genera alguna alteración en la laringe como tal. Eso sí, si estamos en un estado gripal, estamos en un proceso inflamatorio, pues no se recomendaría mucho. Y ahí entra también las particularidades. Hay cantantes, por ejemplo, que dicen, no, yo me tengo que tomar un ron antes de cada función. Para calentarlas. Para calentarlas. Pero o sea, son particularidades, pero realmente científicamente no hay una evidencia que lo frío o lo caliente afecte de entrada las cuerdas vocales. ¿Va a haber controversia o no? No, yo estoy de acuerdo, pero quisiera aprovechar este espacio para recomendar unos hábitos de higiene vocal, cuidados de la voz. Más que pensar en frío o caliente, es pensar en el tipo de bebida que estoy tomando. Si está, por ejemplo, con un alto contenido de cafeína, gaseosas o licor, eso me va a irritar la mucosa de las cuerdas. Es malo hasta para las cuerdas vocales. Porque irrita la mucosa, entonces eso me va a generar más sensación de carraspera porque empieza a formarse como mecanismo de defensa una producción de secreción, y ahí es cuando sentimos el famoso taco o cuando la persona tiene reflujo y ese ejercicio de estar permanentemente rozando el borde libre de las cuerdas las va a llevar a que se afecten y la voz salga. Entonces, eso es un abrebocas, porque seguiremos hablando de esa higiene vocal. Líquidos oscuros, eso es lo que estás diciendo que es bueno evitar para evitarlos, esto. Ajá. Perfecto. Una preguntita más para nuestras invitadas de hoy antes de irnos a nuestra segunda pausa. Veamos. Mi nombre es Nicolás Henao. Mi pregunta es, ¿los cantantes y locutores tienen cuerdas vocales privilegiadas? Buena pregunta, don Nicolás. ¿Qué le sucede? O sea, yo quisiera, anhelaría tener las cuerdas vocales de Shakira, por Dios.
Esa pregunta me gusta mucho, porque realmente las laringes prácticamente son iguales. Los tamaños son muy parecidos. Entonces, ¿eso en qué va? Va en todo lo que viene hacia arriba, entre las cavidades de la resonancia, en la faringe, en la laringe, en la nariz, en los senos paranasales, en la potencia del aire. Por eso es tan peligroso de pronto que una persona que es un cantante profesional se extraiga si sea un diente o se opere la nariz, por ejemplo, los cornetes. ¿Le cambia algo? Le puede cambiar la voz. Ajá. Entonces realmente por eso las características son tan propias, porque la laringe la tuya y la mía pueden ser iguales, pero el resto es una cosa muy, muy distinta. Entonces por eso sonamos diferente, y lo decía Olga ahorita, es un sello personal, la voz es un sello personal. Y no hay manera de igualarlas. Imitadores lo hacen, pero si vamos a ser exactos van a haber modificaciones. Pero no, obviamente sí son privilegiados, pero no son sus cuerdas vocales únicamente, sino todo un conjunto lo que los va a hacer uno. Y hablando de eso, ¿por qué nos cambia la voz con el paso de los años? Y sobre todo como tan dramático en los niños, en los hombres, bueno, también en las mujeres, ¿por qué nos cambia la voz? Bueno, el cambio de voz desde niño, en la pubertad y en la vida adulta, tiene que ver con el cambio de maduración de todas las estructuras. ¿Es algo hormonal también? Es algo hormonal, y también tiene que ver en que los niños tienen la laringe un poquito más alta. Cuando van creciendo, la laringe va descendiendo, y esas estructuras también van haciendo que las cuerdas vocales también se van volviendo un poquito más gruesas, la tensión también va a cambiar. Entonces a los niños sobre todo les cambia, y es más evidente en los niños el cambio de la voz. De hecho, hay niños que, algunos, no es tan frecuente, pero sí les queda como una tonalidad aguda, de tendencia femenina, y con ejercicios se les puede ayudar a que logren el tono grave de la voz masculina. Todo un mundo hay en estas cuerdas vocales, y nosotros vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Cuando regresemos tendremos un par de minutos para seguir respondiendo sus inquietudes y seguir teniendo ese contacto cercano que nos gusta tanto tener con ustedes, nuestros televidentes. Cuerdas vocales hoy en Sana que Sana. Y antes de retomar nuestro tema, un abrazo muy grande para todos esos compañeritos que tanto queremos y que son los que hacen posible que esta señal salga al aire, y son los camarógrafos, son los que nos acompañan todos los días detrás de cámaras, que a veces no se le dan los créditos suficientes porque no los vemos, pero siempre están al ladito haciendo un maravilloso trabajo. A Checho, Sergio Rojas, Ángel Ruiz, a Israel, a Javier Parra, a Freddy Otálvaro, a Juan David Osorio, a Darío Parra y a Luis Fernando Cardona, camarógrafos de nuestro canal. Un abrazo muy grande y felicitaciones. Y vamos llegando ya al final de Sana que Sana, en este programa sobre las cuerdas vocales. Vea, y uno no creería que un cantante de rock y heavy metal nos está viendo, me encanta, pero él nos escribe: soy cantante de rock y heavy metal, sin embargo nunca he recibido técnica vocal, a veces me queda doliendo la garganta, ¿esto puede producirme algún tipo de nódulos? Un abrazo muy grande para ti, Juan David. Pues no solamente nódulos, es muy importante que un cantante proteja su voz, ¿cierto? Y la técnica vocal es fundamental, más en este tipo de género, que ese es otro asunto de pronto desde el punto de vista de la laringología que manejamos, es que cada género tiene unas particularidades. Entonces sería muy, muy importante que él pues tuviera una técnica vocal adecuada y tuviera unos ejercicios adecuados antes de cantar, por ejemplo, y después también del asunto, porque la verdad es que sí puede generar no solo nódulos, sino pólipos, hemorragias y muchas otras cosas más en ese género que requiere bastante esfuerzo vocal. Entonces es importante, Juan David, que visites un especialista, Olga. Juan David, yo quisiera también animarte a que aprovecharas este signo de dolor de garganta como alarma. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno se pone un zapato que le queda estrecho y empieza a caminar, el primer día uno siente un dolor, y puede que uno se quite el zapato por la noche y siente en el pie, en el talón o donde tenga el tallón, un poquito colorado. Si al siguiente día vuelves a caminar y te pones otra vez el mismo zapato, ya no solamente va a estar coloradito, sino que se va a empezar a formar como una ampollita. Al tercer día pasa peor, hasta que ya esa ampollita crece. En las cuerdas vocales pasan lo mismo. Esa vibración, cuando no hay una buena técnica, se empieza a formar, puede ser una lesión en el borde libre, una ampollita, un nódulo, y después eso hace que la voz salga diferente y hace el círculo vicioso de la voz más afectada. Súper, súper buenas analogías, que sirven mucho las analogías. Vamos con esa pregunta para Olga, para terminar hablando de 2 consejitos para higiene vocal. Veamos. Hola, mi nombre es Noemi. Para los maestros que utilizan tanto la voz, ¿qué recomendaciones les dan
para cuidarlas. Noemi, muchas gracias. Olguilla, otra recomendación no solo para los maestros, sino para todos los que usamos tanto los la voz. profesionales de la voz. Primero que todo, tener en cuenta durante la jornada laboral momentos de reposo vocal. Otra cosa importante, la hidratación, tomar agua, pero ojo con lo que se toma, no solamente el agua aromática, la gaseosa, sino agua. Y también se ha recomendado la ingesta de la manzana, es un alimento con acción astringente, eso ayuda a la ¿Verde o roja? desinflamación. Cualquiera. La rojita, La rojita está bien, pero eso ha sido recomendable el consumo de la manzana. Entonces, reposo, hidratación y otra cosa, no competir con el ruido ambiental. Si yo veo que estoy en un ambiente abierto, de mucho ruido y eso me va a implicar a mí hacer un sobreesfuerzo vocal, pues conseguir una ayuda, un amplificador, que por ejemplo las personas que están con aeróbicos al aire libre, que gritan porque ponen la música a todo volumen y están gritando para que las personas sigan el paso, esas personas van a quedar muy probablemente con una lesión en las cuerdas vocales. Entonces, para profesionales de la voz, esos serían unos tips interesantes. Olga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Aprendimos mucho a cuidar esta voz. Y Diana, una recomendación final cortiquitica. Bueno, no, importante es que reconozcamos lo importante de la voz, valga la redundancia. Los profesionales de la voz deben conocer su laringe, entonces los invito a que consulten. Y también lo que les decía, bueno, un asunto que no tratamos y es el asunto del cáncer de la laringe. Esa es una campaña importante. Una disfonía en inicio no se diferencia de un cáncer o no. Si una disfonía persiste por más de 2 semanas, la recomendación es que se consulte al médico para hacer un diagnóstico temprano de ser una lesión maligna, potencialmente maligna. Sobre todo cuando hay un factor de riesgo que no mencionamos, como es el cigarrillo. Supremamente importante. A Diana Isabel García, otorrino laringóloga, y a Olga Bedoya, fonoaudióloga, muchas gracias por estar con nosotros este ratico, y ahí está, ahí tienen ustedes las herramientas, el conocimiento, que es lo que nos gusta aquí en Sana que Sana, hablar de prevención y también de diagnóstico de temprano de cualquier tipo de patología, para siempre buscar alternativas, para siempre comprender a través de testimonios como el de Adriana, que siempre hay esperanzas y siempre se puede seguir adelante. Terminamos Sana que Sana. Mañana tenemos un programa para invitarlos a mover el esqueleto, que es otra de las obsesiones de Sana que Sana. Ustedes caminan, ¿les gusta caminar? Sí, como caminata actividad física. ecológica. Sí, eso es una delicia. Entonces mañana vamos a invitarlos a caminar. Es un asunto maravilloso para el cuerpo y para el alma, pero vamos a hacerlo de una manera profesional. Vamos a tener un ortopedista, vamos a tener un fisioterapeuta, vamos a tener un deportólogo para explicarles por qué caminar es tan provechoso para su salud y cómo hacerlo de una manera adecuada. Y también conoceremos un grupo de caminantes maravilloso, de personas adultas que se la pasan la vida caminando, conociendo y disfrutando. Mañana los invitamos a hacer actividad física a través de caminar en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Mañana los esperamos a las 11:30 de la mañana. Hasta entonces.